eso sucedió, los pueblos estaban en la más grande ignorancia. Esos pueblos veían esas demostraciones, digámoslo así, esos estrambóticos sonidos y luces que se veían en el cielo, y engañaron primeramente a Moisés, porque Moisés creía que estaba hablando con el Dios verdadero. Engañaron al mismo Abraham, engañaron a tantos otros que le sirvieron, pero que a la larga no recibieron ningún pago por ese, digamos, denuedo, por esa motivación que tuvieron para servirle a ese Dios, porque no lo recibieron. Moisés, como le he dicho en muchas ocasiones y lo dije en el video pasado, Moisés no alcanzó a ver la tierra prometida, de la cual, entre comillas, fluye leche y miel. No vio la recompensa, porque ese es un Dios que no es fiel, ese es un Dios que traiciona, es un Dios que le dijo a Moisés en uno de los mandamientos: no matarás. Y después le dice a Josué y a todos los generales del ejército israelita que lo sucedieron: mata. Y hay cantidades de citas que se las leímos en el video pasado, donde dice que lleguen a los pueblos y maten mujeres, niños, maten ancianos, maten niños de pecho, que no tenían culpa ni tenían nada que ver en esta contienda de dioses, para apoderarse de esas tierras, porque él le había prometido a Abraham, y esa promesa la tenía que cumplir a sangre y fuego, o sea, tenía que cumplirla a como diera lugar. Y por eso invadieron esta tierra y desalojaron a costa de las vidas de esas personas inocentes. Porque si nos han hecho creer que el que no adora a Jehová está en idolatría, es una gran mentira, y te voy a decir por qué. Jehová era un Dios celoso. ¿Por qué? Porque habían otros dioses, sus hermanos, que estaban alrededor, en los pueblos de alrededor, y él no quería que Israel o los israelitas o los judíos se le postraran a esos dioses, o los conocieran o les rindieran culto. Por eso él destruía a todo aquel que adoraba a esos dioses, destruía a los pueblos de alrededor para que no tuvieran los israelitas contacto con ellos y no supieran que aparte de él había otros dioses más, diferente obviamente al Dios verdadero que usted y yo conocemos, al Padre eterno. Entonces, basado en eso que tenemos un gran error, y lo vamos a ver aquí. Jesús le dice a los judíos que habían creído en él que ustedes procuráis matarme, hombre que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ellos se jactaban diciendo que habían conocido a Dios. Jesús les dijo, como les dije ahorita: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces viene esta palabra que les acabo de decir de Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mi amado amigo y hermano, en esta hora le digo, cuán gran error nos han inducido, nos han hecho caer. Y es creer que en esos lugares donde, esos templos suntuosos, y en esos lugares donde se dice adorar a Dios, pero se adora a Jehová, estamos adorando al Dios verdadero. Y esta es la denuncia que seguimos haciendo y no nos cansaremos de hacer, de que nos han estado engañando de una manera vil. Esa palabra la vamos a ver ahorita. De una manera vil e infame. ¿Por qué? Porque mira lo que dice: los judíos que nos han hecho creer, los líderes y pastores de iglesia y de muchos lugares, de que es el pueblo escogido de Dios. Ese pueblo intentaba matar a Jesús aun cuando habían creído en él, y de hecho después lo mataron. Después consintieron junto con los fariseos, los saduceos y los grandes sacerdotes del judaísmo, de las sinagogas, consintieron con ellos en llevarlo a la muerte, aun cuando Pilato se opuso, aun cuando Pilato, como le llaman, un profano, un idólatra, o como le llaman en muchas iglesias, un hijo del diablo,
como le dicen a los que son inconvertidos o inconversos, le dicen hijos del diablo, y resulta que más hijos del diablo son estos que conocieron supuestamente a Dios y mataron al Hijo de Dios, lo llevaron a la muerte porque dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia, y así como les dije en el video pasado, así sucedió, tal cual como ellos lo profetizaron, así sucedió. Ellos mismos se echaron la soga al cuello. ¿Por qué? Porque los judíos fueron perseguidos, fueron aniquilados durante muchos años por el régimen nazi, y después, en compensación, las Naciones Unidas, y en comunión con pueblos como Estados Unidos e Inglaterra, que está plagado de judíos, de israelitas que han ido emigrado hacia allá, les dieron una porción de pueblo que se llamaba Palestina. Ese pueblo, igual que la historia que narra el Antiguo Testamento, ya estaba asentado ahí, ya tenían sus ciudades. ¿Y qué pasó? Ellos fueron desalojados poco a poco, y después, por medio de muchas guerras, los israelitas se fueron apoderando de esas tierras, y por eso es que usted ve que los palestinos, que son árabes, también son hermanos de los judíos por parte de Abraham, porque recuerden que Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael. Isaac engendró la descendencia judía e Ismael engendró la descendencia árabe. ¿Qué pasa? Que los judíos o israelitas fueron desalojando a los palestinos hasta llevarlos a la franja de Gaza, que ahora ya es un pedacito de tierra donde han habido todas esas matanzas que usted ha escuchado, y la guerra que ha cesado por un momento, no por mucho tiempo, entre ellos. Pero ¿qué pasa? Que los israelitas obtuvieron nuevamente la tierra que les había prometido este personaje. Pero dice Jesús: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que le he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Cuando muchos líderes y pastores predican esta palabra, hacen una pregunta: ¿no hizo esto Abraham? Y resulta que si usted se va a la Biblia, ahí no hay ninguna pregunta, es una afirmación. Y esto es una de las cosas que venimos denunciando hace rato, de que no se está predicando como es, y solamente por cambiar una entonación usted le está cambiando el sentido a esta frase. Porque dice: Jesús había conocido al Padre, número 1. Jesús había hablado la verdad, número 2. ¿Qué pasó con Abraham? Ni conoció al Padre verdadero, ni habló con la verdad, porque lo dice Jesús aquí, después de un punto y coma dice: no hizo esto a Abraham. Imagínense, eso es el orgullo del pueblo de Israel y también de los árabes, que son descendientes de Abraham, y hablan de genealogía, que yo vengo de tal y de fulanito y tal, y terminé siendo hijo de Abraham. Y Jesús les dice: no se enorgullezcan de eso, porque Abraham fue mentiroso, así de sencillo, porque cuando tú no hablas la verdad, eres un mentiroso. Y cuando tú no has conocido al Dios verdadero, ¿a quién conociste entonces? ¿Por qué les digo yo, no yo, la palabra, o el mismo Jesús lo dice, que Abraham no habría hablado con la verdad? Porque no sé si usted lo sabía, en uno de los videos lo denunciamos, que Abraham no se casó con una mujer común y corriente, se casó con su propia hermana, con una hermanastra. Es decir, Abraham estaba en incesto. Y Abraham habló mentira cuando fue a donde el rey de Amalek, y donde el faraón, y le dijo que no era su hermana, no era su esposa, Sara, sino su hermana. Y por eso hubo grandes problemas y tribulaciones tanto para Sara como para esos reyes, porque se encendió la ira de este personaje Jehová contra ellos. Y acuérdense cómo salió el pueblo de Israel de Egipto. Hubo una matanza de 7 plagas sobre el pueblo de Egipto para que el faraón pudiera soltar ese pueblo y pudiera salir de Egipto libre. Pero resulta que la misma palabra dice que el mismo personaje, este mismo Dios, semidios o Dios menor, Jehová, había endurecido el corazón de el faraón. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene un poder limitado para convencer, para endurecer el corazón de las personas, para él mismo cumplir sus propios propósitos, como hizo con David. No digamos que David, el pobre David, no, David no fue pobre fue el pueblo de Israel y de Judá que estaban bajo su mando,
que fueron los que pagaron los platos rotos de haberse él dejado convencer de su Dios al que servía, que es Jehová. ¿Por qué? Porque ese pueblo murió en cantidad de 70,000 y no hubo posibilidad de que murieran más, sino que este personaje, este Dios, se arrepintió. Imagínense, un Dios que se arrepiente, un Dios que echa para atrás y para adelante. Mientras que conocemos que el Dios verdadero es inmutable. En Él no hay sombra de variación. Él es un Dios perfecto en su pensamiento y lo que Él dice se cumple y lo cumple. Y no se echa para atrás nunca, porque Él no comete errores, ni anda, ni es como hombre que se arrepiente, ni hijo de hombre que se echa para atrás. Entonces, ¿qué tenemos? Un Dios más parecido a un humano que a un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque siente ira, porque siente celo, porque quiere vengarse, porque es iracundo, es cruel, porque esas matanzas que hubo en el desierto de su propio pueblo, el cual él escogió, que ese es el título de este tema que tenemos hoy, el Dios que escogió un pueblo. Pero resulta que hasta en eso es una mentira que nos han echado, porque Él no escogió a ese pueblo. A Él se lo endilgaron, a Él se lo adjudicaron. O sea, a Jehová le dieron ese pueblo porque la palabra esa que aparece en Deuteronomio lo dice. Cuando el Elión, o sea, el Altísimo, repartió la tierra, cuando el Elión, el Altísimo dio las límites de los pueblos a Jehová, le tocó el pueblo de Israel. A Jehová le tocó Jacob. Esa fue su porción, esa parcelita que le dieron a ellos. Pero ¿qué pasa? En pocas palabras, cuando él le dieron esa parcela estaba invadida, o sea, estaba habitada. ¿El qué tuvo que hacer? Sacar a sangre y fuego todas esas personas, literal, matarlas para que el pueblo de Israel pudiera hacerse dueño de esos territorios. Gran cosa, o sea, qué tremendo orgullo de ese pueblo y de ese Dios, matar a sangre y fuego a esas personas donde habían niños, ancianos, mujeres inocentes, porque esas personas no estaban siendo absolutamente nada, simplemente estaban viviendo su vida y adorando. El problema de ellos, o digamos su error entre comillas, fue haber adorado a un Dios que no era Jehová, porque eso fue lo que ellos les enseñaron, como a nosotros, que nos enseñaron que desde Génesis hasta Malaquías está el Dios verdadero. Y en las iglesias adoran un Dios que no es Dios. Así en pocas palabras. En pocas palabras se los digo así, mi hermano, y no sé cómo irá a tomar usted, no sé cómo irán a tomar muchas personas que están en los liderazgos de las iglesias. Pero el mismo Pablo lo dice en el libro de los Hechos, 8:24, si no me equivoco, 18:24, dice: porque Dios no habita en un templo hecho de manos humanas. Y como lo dijimos en el pasado video, nos hicimos esta pregunta. Entonces, si Dios, el Padre de Jesús, el Dios